Hola amigos, bienvenidos todos a este nuevo video test de 20 preguntas. Esperemos que nos vaya muy bien, que continuemos con la racha. Así que bien, iniciemos. La pregunta uno dice, ¿qué fase de la tríada epidemiológica nos aborda en la epidemiología descriptiva? Descripción del lugar, determinación de factores casuales, descripción de tiempo, descripción de persona o recopilación de datos. Pregunta de salud pública, que ya saben que salud pública es muchas veces algo medio confuso, que es más memoria esto. Pero igual, nos pide cuál de la triada epidemiológica nos aborda en la descriptiva, o qué fase de esa triada no está en la descriptiva. Tenemos descripción, descripción, descripción. Ahora, lugar, tiempo, persona. Y estos tres son la triada de la descriptiva. Y la recopilación de datos en sí es el paso fundamental para unir estas tres. O sea que también es parte de la triada epidemiológica respecto a la epidemiología descriptiva. Lo que sí no encaja acá es la determinación de los factores causales. Esto más sería de la analítica, me parece. Marcamos entonces la alternativa B y sí, es de la analítica. La explicación dice, en la epidemiología descriptiva no se aborda la determinación de los factores causales, ya que su objetivo principal es describir la distribución de una enfermedad o evento de salud en función de tiempo, lugar, persona, sin establecer relaciones causa-efecto. Y acá tenemos en qué se centra, en cuándo ocurre, dónde ocurre, a quiénes ocurre, y la determinación de factores causales corresponde a la epidemiología analítica y utiliza diseños como estudios de cortes, casos y controles o ensayos clínicos para evaluar hipótesis y estimar la magnitud de la asociación entre exposición y enfermedad. Entonces, acá tenemos igual un cuadrito súper importante, un mini resumen, descriptiva, observa y cuantifica, y la analítica compara y busca causas. Y luego esa pregunta rentable, muy rentable para el UNICOM. La pregunta 2 nos dice, niño de 2 años con llanto persistente, fiebre de 38 grados, vómitos en proyectil y fontanela bombada. ¿Cuál es el diagnóstico y estudio de imagen de elección? Hidrocefalia aguda o meningitis, su estudio es la ecografía transfontanelar. Hemorragia intraventricular, su estudio es el TAC de cráneo sin contraste. Absceso subdural, su estudio es la ecografía transfontanelar. Tumor supratentorial, su estudio es la tomografía sin contraste, o malformación de Chiari. Su estudio es la resonancia magnética. Pregunta igual, altamente rentable, pero está sencillo. Tenemos niño de 2 años, fiebre, que es un dato importante, acompañado de fontanela bombada. Bien, tenemos datos muy llamativos. Vómitos con fontanela bombada que se puede relacionar. Lo más típico sería hipertensión intracraneal. Eso es con lo que podemos relacionar. Sería lo más factible. Pero que tenga fiebre ya es algo raro. Entonces, viendo estas alternativas, una malformación de Chiari no puede ser. Esto es cuando en la parte del cerebelo, las amígdalas cerebelosas, me parece que es, van más hacia abajo. Así que sí se va con resonancia, pero esto no podría ser, ya que nos explicaría todo esto. La malformación sí tiene su clínica, no explica, no está relacionado con esos datos. El tumor supratentorial sí puede tener, pero es raro, muy raro. El absceso subdural. Este absceso nos tiene que dar datos de sepsis, ya que es algo muy, muy complicado. Cuando tenemos los síntomas son muy llamativos, no tanto una simple fiebre, con esos vómitos en proyectil. Una hemorragia intraventricular es más en prematuros, ya que ella tiene 2 años. Mientras que la hidrocefalia o meningitis, más que todo podría ser hidrocomeningitis, probablemente por la fontanela bombada, sí tiene todo esto. Y su estudio de elección es la ecografía transfontanelar.
Estamos en lo correcto. La explicación dice que la combinación de fiebre, vómitos por y una fontanela bombada en un niño pequeño indica un aumento de la presión intracranial. Es lo que fácilmente podemos sacar. La- las causas principales son la hidrocefalia aguda o una meningitis. En lactantes con la fontanela una abierta, la ecografía transfontanelar es un método rápido, seguro y no invasivo para evaluar el tamaño de los ventrículos cerebrales y detectar colecciones o inflamación. Pregunta muy, pero muy importante. Pregunta 3. ¿Qué marcador de laboratorio tiene alta sensibilidad pero baja especificidad para descartar embolia? C9, troponina T, BNP, dímero D, CR. Esta sí está sencilla. Tenemos varios marcadores que son cardíacos, CR que sirve acá. El dímero D, sí, es- este es ya algo básico. Debemos saber que sí tiene alta sensibilidad pero baja especificidad el dímero D. Y sí se le usa en ciertas ocasiones, donde no estemos seguros. Es algo que nos indica que sí o sí este paciente tendrá embolia pulmonar, pero si no estamos seguros, sí se lo puede usar. Entonces, o en casos igual donde sea algo muy raro, por ejemplo, no sé, una paciente joven que esté con síntomas o con datos de embolia pulmonar, es joven, estando más ahí, igual tiene sus antecedentes, seguramente nos van a dar. El dímero D es un producto de degradación de ferrina con alta sensibilidad para embolia pulmonar, lo que convierte en herramienta de exclusión en pacientes con baja probabilidad clínica. Esa es la palabra clínica. Sin embargo, su especificidad puede elevarse en múltiples condiciones como edad avanzada, inflamación o neoplasia. Alta sensibilidad útil para descartar embolia pulmonar de bajo riesgo y baja especificidad, elevaciones en múltiples condiciones. Las causas de falsos positivos, edad avanzada, inflamación, cáncer. Un resultado positivo requiere confirmación por imagen de angioTAC o ventilación perfusión. Esta pregunta muy, muy buena respecto a esa alternativa del dímero D, para hacernos dar cuenta más o menos en qué casos se lo puede llegar a utilizar. Pregunta 4. ¿Qué tipo de indicador evalúa directamente los efectos duraderos de un programa? Indicador de cobertura, de impacto, de insumo, de proceso o de actividad. Esto de los programas, recuerden que en los programas de salud se los puede llamar, bueno, se los conoce como la arquitectura de cómo se va a formar este, valga la redundancia, programa en salud. Véanlo de manera sencilla como construir, eso me refiero con arquitectura, ciertos diseños para la salud. Y acá tenemos que debe evaluar los efectos duraderos. La cobertura evaluará efectos duraderos. La cobertura es el alcance en sí. Y esto no está relacionado. La actividad está directamente relacionada con el proceso, se le llama así. El insumo es qué cosas utilizamos. Pero acá lo que sí es correcto es pensar en el indicador de este indicador de impacto evalúa todo, pero a largo tiempo. O sea, todos los efectos, tal cual dice la palabra acá, en un largo tiempo. Recuerden eso porque es fundamental en esto de los programas y también nos sirve para ver algunas medidas de salud. Importante. Los indicadores de impacto miden los cambios en la salud o el bienestar de la población en un largo plazo. Pregunta 5. En esclerosis sistémica, el anticuerpo anti-SCL70, antitopoisomerasa I o L, se asocia principalmente con la forma cutánea difusa y un mayor riesgo de enfermedad pulmonar intersticial, mientras que el anticuerpo anticentrómero se asocia típicamente con la forma cutánea limitada, incluyendo síndrome de Crest, y un mayor riesgo de hipertensión arterial pulmonar, una forma sin afectación cutánea, esclerodermia sin esclerodermia, miositis severa, afectación del sistema nervioso central, o la forma cutánea difusa y crisis renal. Pregunta que parece compleja, pero
Vamos a leerlo nuevamente. En esclerosis sistémica, tantos, se asocia principalmente de forma mayor riesgo de enfermedad pulmonar intersticial, mientras que el anticuerpo anticentrómeros o nos está hablando de la forma cutánea, que es acá, usa en el caso de la esclerosis sistémica. Recuerden que la esclerosis sistémica está relacionada con el síndrome de Crohn. Esto que Raynaud y Passage. Acá nos dice esta alternativa, la forma cutánea limitada incluye un síndrome de Crohn. Con el riesgo de hipertensión arterial pulmonar, tenemos igual una forma sin afectación cutánea, pero no está hablando de cutánea. Y este anticuerpo anticentrómero se asocia a que podemos imitarnos con miositis, con lesión del sistema nervioso central, sino que simplemente es con alternativa A. Incluso el hecho de que nos diga que está bastante asociado, probabilidad aumentaría demasiado. La clasificación nos dice que los anticuerpos en esclerosis sistémica son de gran utilidad en la clasificación como para el pronóstico. Existen asociaciones fuertes, aunque no absolutas. Ciertos anticuerpos clínicos de la enfermedad, o sea, asociaciones clínicas. El centrómero muy específicos se encuentran principalmente en esclerosis sistémica, limitada y en fenotipo CREST. Ahí está la palabra clave, CREST. Pues se asocia mucho con esclerodermias, incluso no pueden ver como, les digo, como sinónimos, pero sí asocienlo. Tenemos de Raynaud igual. Luego tenemos que tiene igual mayor riesgo de hipertensión pulmonar y los anticuerpos anti-CCL70 son característicos de esclerosis sistémica cutánea, enfermedad pulmonar intersticial y tienen peor pronóstico. Y los anticuerpos anti-IRN polimerasa 3 asociados, tantos, confieren en nuestro riesgo de crisis renal escleroderma. Pregunta, igual muy buena. Llegamos, pienso yo, más por descarte, viendo cuál era la asociación más frecuente o lo más coherente en este caso. Igual, esa pregunta sí estaba muy buena y se podía volver mucho más complicada. Pregunta 6. ¿Qué significa reticulocitosis en anemia hemolítica? Presencia de neutrófilos de sangre, disminución de glóbulos blancos, elevación de plaquetas, aumento de reticulocitos, respuesta compensadora de médula o ausencia de eritropoyetina. Esta pregunta igual es sencilla. Los reticulocitos no van a tener nada que ver con neutrófilos. Disminución de glóbulos blancos, no, ¿no? Ausencia de eritropoyetina son reticulocitos. Si nos dice aumento de reticulocitos, le deja la respuesta compensadora de la médula, es igual. Más que todo es por descarte. Vemos que tiene más coherencia. Y nos dice la explicación que los eritrocitos indican que la médula ósea incrementa la producción de eritrocitos maduros para compensar la hemólisis. Y es un marcador de anemia regenerativa. Y esto es típico ejemplo, anemia hemolítica. Pregunta 7. ¿Qué examen es fundamental para evaluar un prolapso? Cistoscopia rutinaria, renal, exploración bimanarium, la reposición de Valsalva, histeroscopía o colposcopía. Pregunta que también está sencilla, pero siempre debemos recordar. Examen fundamental para evaluar prolapso. Este igual se podría complicar en un caso clínico, bla, 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 paciente con tantos santos que viene debido a tantos tantos y ¿cuál será el mejor examen para evaluar su prolapso? Será la alternativa, una cistoscopía, ecografía, histeroscopía, colposcopía. No son servir para mucho. Si vemos un prolapso, lo primero que debemos hacer es adoptar la posición de Valsalva o hacer que la paciente haga una maniobra de Valsalva. Ahí realizamos la exploración, que tiene que ser bimanual y especular, y con esto objetivamos lo que hay, o mejor dicho, objetivamos este prolapso. Entonces, seguros de la alternativa, la marcamos, corregimos y estamos bien. La exploración física con maniobra de Valsalva frente al espejo especular permite observar la magnitud y tipo de prolapso. Pregunta número 8. ¿Qué variable mejora la permeabilidad tras traqueosistorrinostomía serendoscópica?
Esta SR endoscópica, ¿en qué se utiliza? Recuerden que se utiliza en caso de obstrucciones. Si hay una obstrucción, entonces debemos realizar esto, sí o sí, no hay más. O una dacrio, ¿qué es esto? Dacriocistitis, me parece que se llama, una crónica, o una muy grave. Igual la podemos hacer. Obstrucciones con esto. Y acá las alternativas son uso ocular absoluto, uso de tubo de silicona temporal, evitar irrigación nasal, anticoagulación crónica o AINES intravenosos. Ya, si tenemos una opción y realizamos esa DCR endoscópica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que se mantenga amplio este estrecho que es este conducto que ya vamos a hacer por la endoscopía. ¿Y cómo se lo logra esto? Reposo ocular, no. Evitar irrigación nasal no tiene mucho que ver acá. Anticoagulación tampoco. AINES intravenosos, AINES sí vamos a dar, de hecho, pero lo correcto es el uso de un tubo de silicona temporal. Esto para mantener abierta esta opción. Por dicho, no se obstruya de ahí no hay. La operación de intubación con tubo de silicona durante varias semanas mantiene el canal abierto, es decir, el canal abierto, el canal nasolagrimal, y reduce el riesgo de restenosis tras la acreocistogrinostomía endoscópica. Pregunta 9. ¿Qué indicación sugiere abuso sexual en un menor? Pérdida de peso leve, lesiones genitourinarias sin explicación convincente, de comer verduras, resfriado común frecuente o mejor con la pregunta de equivale a sencilla. La B. No hay dónde perderse. Un tema muy, pero muy complejo y va que es la más coherente. Entonces, marcamos, vemos explicación. Dice que las lesiones genitourinarias inexplicables, como más o infecciones zona genital puede indicar abuso sexual. También pueden existir cambios conductuales, enuresis o depresión. La evaluación debe realizarse con sensibilidad y respeto. Bueno, pregunta número 10. ¿Cuál es la diferencia entre RCF y restricción del crecimiento intrauterino? RCF distingue chat, RCIU perímetro cefálico. No hay, los términos se usan distintamente. RCF leve, RCIU grave, RCF es prenatal, RCIU postnatal, RCF afecta ya, RCIU. ¿Qué es RCF? Restricción de crecimiento fetal. ¿No es lo mismo que restricción de crecimiento intrauterino? Pues a simple sí, son sinónimos. Diferente sería si nos dijera retraso. Eso ya no. Ya tenemos restricción, cual esta palabra es importante. Aquí sí es algo detallado. Nos dice restricción, comparando con RCF, es lo mismo. No hay donde perderse. Si cambiara la palabra algo, mm, como, como ejemplo, retraso en vez de restricción, sí cambia. Eso ya no es lo mismo. Entonces, marcamos la alternativa B porque no hay diferencia, los términos se usan indistintamente, que son sinónimos. Y nos dice la explicación que se emplean como sinónimos para describir peso fetal estimado. Pregunta 11. ¿Qué síntoma es típico de un síndrome mediastínico anterior causado por timoma? Prurito cutáneo, hematuria, disnea progresiva, dolor lumbar, polaquiuria. Si tenemos, imagínense, un síndrome mediastínico anterior por timoma. Mm, Acá es por anatomía. ¿Dónde es el timo? ¿Qué causaría un síndrome mediastínico respecto a la ubicación del timo? ¿Creen que causaría prurito? ¿Creen que causaría hematuria, dolor lumbar, polaquiuria o disnea? Por la ubicación anatómica con este síndrome mediastínico anterior por ese timoma, lo más frecuente, seguro, es que causará disnea progresiva. El timoma en el mediastino anterior puede causar disnea progresiva por compresión traqueobronquial o mediasténica. Esa es más que todo por anatomía la respuesta de esta pregunta. Pregunta 12. ¿Cuándo se indica profilaxis contra Toxoplasma gondii? Serología negativa, CD4 menos de 100 y serología positiva, CD4 más de 500, CD4 menos de 200, ARN viral detectable.
causa Toxoplasma gondii? ¿Qué es lo que causa esto? Es fácil, Nanomycete cerebechi. Y acá nos dice cuándo se inicia la profilaxis contra esto. No cuando se inicia el tratamiento contra esto, sino profilaxis, una palabra que es muy, pero muy clave acá, ya que si tenemos una serología negativa, pues no tenemos Toxoplasma gondii. El hecho de que acá tengamos CD4 en 500, 200, ARN viral indetectable, no. Para hacer profilaxis debemos tener primero la serología positiva. Esto de los CD4 menor a 100, bueno, igual tienen que estar, pero el hecho de que tenga serología positiva es un mayor indicador, ya que como tal es profilaxis, acá no nos habla de síntomas ni nada, simplemente el hecho de tener el Toxoplasma gondii con la serología positiva sin síntomas. La profilaxis contra el Toxoplasma gondii se recomienda cuando el recuento de linfocitos de CD4 es menor a 100 y la serología IgG para toxoplasma es positiva, debido al riesgo elevado de encefalitis. El fármaco es trimethoprim con sulfamethoxazol y la estrategia ofrece cobertura simultánea frente a Pneumocystis jirovecii y Toxoplasma gondii. Su implementación reduce de manera importante la incidencia de encefalitis toxoplásmica. Mm, sí, cierto. Sí, no es lo mismo. Me equivoqué ahí. No es lo mismo. Potencialmente letal. En conclusión, en pacientes con CD4 menos de 100 y serología IgG positiva, la profilaxis contra imidacloprid y sulfamethoxazol es fundamental para prevenir encefalitis por toxoplasma. Vamos con la siguiente pregunta, la 13. ¿Qué suplemento debe iniciarse preconcepcionalmente? Hierro 30 miligramos, ácido fólico 5 miligramos, vitamina B12, calcio 500 miligramos, vitamina D 400. Si nos habla de un suplemento preconcepcionalmente, debemos enfocarnos en qué. Bueno, en sí, en el embarazo, en preembarazo, por así decirlo, en hierro o en ácido fólico, ya que la B12, calcio, D no está indicado preconcepcionalmente. Acá hay una clara diferencia. Hierro se da, pero cuando la persona está en gestación. Ácido fólico en preconcepción. Esta es una diferencia muy importante. Si estamos apurados y no vemos o si vemos preconcepcionalmente y decimos, bueno, está en el embarazo y marcamos hierro y estamos mal. Preconcepción es otro fármaco, es otra cosa. No es lo mismo que hierro. En mujeres con diabetes pregestacional, el ácido fólico a dosis alta es fundamental en la etapa de preconcepción y en primer trimestre. Recomienda el ácido fólico 5 miligramos para reducir el riesgo de defectos del tubo neural. La dosis es superior a la recomendada en población general. Debe mantenerse al menos hasta la semana 12 de gestación. Se complementa con control glucémico estricto tararara, para la diabetes. Pero en este caso, en general, estaba bien igual pensar en lo que dijimos. No hay ningún problema. Pregunta 14. Mujer consulta por leucorrea asociada a prurito vaginal importante. Al examen físico se observa vulvovaginitis con leucorrea de mal olor, con pH de 5,8 y test de hidróxido de potasio positivo. La indicación más adecuada es, pregunta importante. Acá tenemos cosas claves, como por ejemplo la leucorrea con mal olor, pH de 5,8 y ese test positivo ya nos habla mucho, pero aún así vulvovaginitis. Hasta acá con el test podemos pensar en una vaginosis bacteriana, pero vulvovaginitis no es algo que se lo llegue a encontrar en esta vaginosis que estamos pensando. Entonces, ¿será que esta paciente tenga una ITS más? Las alternativas son tenidazol, clindamicina, metro a la paciente y a su pareja, acitro, fluconazol a la paciente y a su pareja. ¿Qué hacemos? Acá lo podemos tomar como que hay una infección, una ITS asociada a una vaginosis. Y si este fuera el caso, debemos tratar ambos, tanto a la pareja como a la paciente. Metro sería lo más correcto, tal vez pensar en esta vaginosis, que es infección. Flujo se usaría más como fúngico.
acitro, Linda, Tinida, solo estos dos pueden ser de segunda opción, pensando solo en vaginosis bacteriana. Pero bueno, ¿ahora qué hacemos? Y ojo que esta pregunta igual me parece que salió una parecida en alguna reconstrucción. Entonces, acá lo correcto sería pensar en una ITS con una vaginosis bacteriana. Marcaremos metro, que pienso que será lo más adecuado, pensando más que todo en la vaginosis. Y estamos bien. El cuadro clínico presenta características mixtas, pH de 4,5, perdón, elevado, más de 4,5, mal olor y test de hidróxido de potasio positivo. Son típicos de vaginosis bacteriana. Sin embargo, prurito intenso y vulvovaginitis son más tricomoniasis. El metronidazol trata más infecciones, dado que la tricomoniasis es una ITS y requiere tratamiento para pareja, lo que hace que esta opción sea la más completa para cubrir posibilidad de tricomoniasis, que explica mejor el prurito intenso. Eso es cierto. Recuerden que donde hay una, hay otra respecto a las ITS. Siempre es así. O muchas veces es así. Siempre traten de buscar, si la paciente tiene una ITS, debe tener algo más. No es que solamente tenga uno y ya. Hay que ser minuciosos cuando tengamos estos pacientes, más que todo en la práctica clínica. En el EMNACOM, igual, ya que como vemos este ejemplo, igual vino combinado. Y yo les diría que en esa pregunta en específico, traten de indagar más con las guías, porque sí es una pregunta importante. La pregunta 15: ¿qué signo indica prurito alatropínico en prurito infantil? Úlceras sangrantes, nódulos dolorosos, manchas hipopigmentadas, petecas en tronco, líneas de excoriación lineales de extremidades. Esta pregunta sí está muy compleja. Indica prurito alatropínico en prurito infantil. Líneas de escoración lineales en extremidades es lo más frecuente. Lo más frecuente que úlceras, nódulos, manchas, petequias, no tanto. De hecho, no. Para pensar en este prurito alatropínico, simplemente con el hecho de tener esas líneas de escoración lineales en extremidades, o al menos que diga líneas de escoración, ya podemos estar seguros. Las líneas de escoración lineales Stray-de-Brock resultan de rascado intenso típicas de prurito severo. Típicas, ya que es lo más frecuente. Pregunta 16. ¿Cuál es la duración estándar de tratamiento con banco oral para Clostridium difficile? 10 días, 21 días, 7 días, 5 días, 14 días. Recuerden que es el tratamiento para la Clostridium difficile. Y eso que la Clostridium difficile es por antibióticos. Pero igual, el banco sirve de elección. Pero acá nos preguntan los días. Lo correcto acá ya no hay parquimentanos. Puede ser 21 días, puede ser 7. No, lo correcto es pensar directamente en 10 días. Tratamiento estándar. No tendríamos por qué perdernos en esta pregunta y que es algo estándar. La desinfección por Clostridium difficile se trata con antibióticos activos frente a anaerobios gram positivos que no se absorben a nivel sistémico. Las guías clínicas actuales recomiendan banco oral 125 miligramos cada 6 horas como tratamiento de primera línea en los episodios iniciales cuando es no complicada, con una duración estándar de 10. Este es así tal cual, lo estándar. No hay que buscar más. Pregunta número 17. ¿Qué marcador molecular se utiliza para monitorizar la respuesta al tratamiento de leucemia mm, mieloide crónica? Las alternativas son cuantificación de transcriptos BCR-ABL1 por PCR, niveles de beta-HCG, velocidad de sedimentación globular, recuento de blastos en médula ósea o niveles de la LDH sérica. Esta pregunta igual está compleja, pero ojo, acá nos da el dato clave. Marcador molecular para la leucemia mieloide crónica. De esas alternativas, ¿cuál será un marcador molecular más que ver para qué sirve cada uno? Lo vamos a hacer súper simple. Un marcador molecular sería esto de los transcriptos o la cuantificación de esos transcriptos BCR-ABL1. Niveles de BTHCG, sedimentación globular, recuento de blastos, niveles de LDH, no son tanto a nivel molecular.
Entonces, marcamos, esperemos estar en lo correcto porque esta sí está muy compleja y sí, estamos bien. Para evaluar la eficacia del tratamiento de TK en la leucemia mieloide crónica, se mide la carga de transcriptos BCL a BL1 en sangre periférica o médula ósea mediante la PCR cuantitativa. La consecu- a ver, consecución de respuestas moleculares mayores, MMR3, log de reducción, se asocia a mejor pronóstico. La monitorización periódica permite ajustar la terapia y detectar resistencia o recaída molecular ante, antes de cambios clínicos. Pregunta que sí estaba muy compleja. Este sería un marcador, tal vez de última línea, que se podría usar para monitorizar esto del tratamiento de la leucemia. Esta sí estaba muy compleja. Esperemos que no nos toque una pregunta así en el UNACOM, sino si no nos dan esas alternativas, porque acá sacamos igual solo por descarte, por ver ese dato clave, ya estamos complicados en ese aspecto. Pregunta 18. Hombre de 58 años gastrectomizado por un cáncer gástrico incipiente hace 15 años, consulta por presentar astenia y palidez de piel. El examen físico no aporta mayor información. Se solicita un hemograma que informa hematocrito 26, hemoglobina 8,7, BCM 125, leucocitos 3800. Además cuenta con LDH 1150. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pregunta muy, pero muy interesante. ¿Qué tenemos acá? Una anemia macrocítica. El BCM está elevado, recuerden, valores normales 80 a 100. Ya que está, 125 está muy elevado. Plaquetas disminuidas, leucocitos disminuidos. Tenemos una pancitopenia. A ver, tenemos una pancitopenia agregada a una anemia macrocítica que muy probablemente sea por y la LDH igual está elevada. Y también otro dato muy, pero muy interesante, además de la edad, es que este paciente es gastrectomizado. Y las alternativas como anemia ferropénica, amiloide aguda, megaloblástica, de enfermedades crónicas, anemia hemolítica, ¿cuál podrá ser la correcta? El hecho de que sea gastrectomizado está relacionado con la vitamina B12 y esta anemia que tenga todos estos datos, obviamente no va a ser la ferropénica, la BCM está disminuida. Una leucemia mieloide crónica nos tiene que dar datos de, de que haya este factor mieloide. Anemia por enfermedades crónicas mayormente es normo, o sea, normocítica. Anemia hemolítica, mm, por eso explica la LDH, tal vez. Por ese sentido, pero una pancitopenia no provoca una anemia. Creo que sí está muy, pero muy relacionada y todo es, de hecho, característico es de la anemia megaloblástica. La presencia de anemia macrocítica severa, junto con la tenencia de pancitopenia y una LDH muy elevada, orienta hacia una anemia megaloblástica. El antecedente gastrectomía es clave ya que impide la absorción de vitamina B12 por factor intrínseco. La déficit de B12 produce alteraciones en la síntesis de ADN, causando hematopoiesis ineficaz y citopenias. La LDH elevada refleja la destrucción intramolecular de los precursores eritroides. En conclusión, la asociación de macrocitosis, pancitopenia y antecedentes de gastrectomía confirma el diagnóstico de anemia megaloblástica secundaria déficit de vitamina B12. Ojo que esta pregunta sí es altamente rentable para el examen de la UNACOM. Así que traten de indagar un poco más, pero en sí esas características son claves. Y si se dan cuenta, en menos de un minuto ya podíamos haber sacado la alternativa correcta. Las preguntas sí es clave. Pregunta 19. ¿Cuál es la limitación común de estudios de casos y controles? Definición de placebo, sesgo de recuerdo, costo elevado, seguimiento prolongado, múltiples menciones repetidas. Acá, igual es importante esto de la salud pública, algo tedioso, pero acá nos pide la limitación común en casos de estudios, en estudios de casos y controles. Recuerden que estos estudios tardan mucho, pero mucho tiempo. Mucho tiempo. No, no exagerando, pero sí tenemos su tiempo. Y entonces, ¿ustedes recordarían algo que estudiaron hace un año o hace 6 meses? Y les vuelven a preguntar ahora y no repasaron nada más de eso. Sería complicado. Tal vez algunos puedan, pero muchos no. Y eso es a lo que va la limitación, es el sesgo de recuerdo.
La explicación nos dice que el sesgo de recuerdo ocurre cuando los casos recuerdan más detalladamente exposiciones pasadas que los controles, lo que puede distorsionar la estimación asociada. Yo les puse ese ejemplo porque es mucho más fácil así. Esa es su explicación, la que sí se utiliza, pero la otra manera de verlo es mucho más fácil y puede ser más fácil de recordar. ¿Cómo se caracteriza el cólico biliar? Dolor lumbar irradiado al glúteo, dolor continuo en epigastrio sin relación con comidas, dolor precordial al esfuerzo, dolor pleurítico al respirar profundo, dolor típico cólico en hipocondrio derecho tras ingesta de grasa. Esa pregunta sí está sencilla. Ah, un cólico biliar. No, nada de esto, simplemente el dolor hipocóndrico. Esta sí estaba sencillísima. Esperemos que entre preguntas haciéndole una com. Y el cólico biliar se presenta como dolor tipo cólico de inicio brusco, intenso, localizado en el hipocondrio derecho. Suele iniciarse a 30 a 60 minutos después de ingerir comidas grasas. La duración varía entre 15 minutos y 3 horas. A diferencia del dolor continuo, el dolor cólico provoca náuseas. Puede irradiar hacia el hombro derecho o de espalda. En conclusión, el cólico biliar es un dolor abdominal brusco y postural típico de expresión transitoria del conducto cístico por pregunta sencilla. Fin. Vimos acá preguntas claves. Y yo lo veo así, claves para una como menos una 3 creo que vimos que sí eran muy, pero muy buenas. Las otras que tienen alternativas igual muy buenas. Quizás para pensar mejor en el caso de que hubiera sido algo más extenso respecto a la pregunta, al enunciado, pero igual, muy interesante. Así que sigan estudiando. Nos vemos en otro video test o en otro video.